Hola Marieta, bienvenida al podcast A Tu Manera, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Rodrigo? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por darte un momento para conversar con nosotros en este podcast que se llama A Tu Manera. El objetivo del podcast en simple es desmenuzar mentes y historias de personas que han hecho las cosas en su propia forma, a su propia manera. Hoy tengo el agrado y el honor de estar con Marieta Valespir Nareto. Marieta es parte ya del mundo Instagram y el mundo de LinkedIn, el mundo del coaching. Marieta, hoy en día, ¿cómo conocí a Marieta? Me llegó un video tuyo del podcast que haces, que ya nos vas a contar, podcast Benditos Cambios, ¿cierto? Sí. Me llegó un video preguntando en amistades, me dijeron, oye, sería muy bueno que pudiera entrevistar a Marieta, me mandaron un par de videos tuyos, Mira. varios episodios, creo que tienes alrededor de 30 episodios, si es que Sí. no me falla la matemática, y me gustó mucho el estilo de tu podcast, que básicamente me encantó el cambios, y le pusiste un adjetivo, que es el bendito, ¿cierto? Entonces, Sí, muy bien. Pero en particular me gusta el tema de los cambios. ¿Por qué invité a Marieta? Invité a Marieta por básicamente dos razones. La primera es que es muy importante, creo, seguir esa brújula que uno tiene interior, que todas las personas la tienen, y inevitablemente eso trae un cambio. El cambio es una ley de la vida, tal vez, ¿cierto? Por lo tanto, me interesa mucho ese tema. Y por otro lado, también invité a Marieta por personalmente, cuando decidí hacer mis propios cambios y cuando decidí seguir mi propio camino, ser mi propio capitán, me gusta mucho el mar como el capitán de mi propia sí. vida, me di cuenta que es un camino solitario. Y por lo general, cuando uno tiene compañía, ya sea porque te soportan o porque te ayudan a mirar otras cosas o porque la persona recorrió el mismo camino, siento que las cosas son más fáciles y siento que yo cuando me meto al mar, como alguien que se mete al mar, me siento mucho mejor si voy con alguien. O sea, tratar de hacer algo difícil o desconocido en solitario claramente es más difícil que hacerlo en compañía. Y ahí viene la parte como coach de vida y empresarial que es Marieta. Marieta hoy en día tiene más de 3.500 seguidores en Instagram. Marieta es ingeniera civil estructural de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sí. Nos va a contar, tengo hartas preguntas con eso, nos va a Ujú. contar. Eres creadora de tu método Renacer. Esto se traduce en cursos, en talleres, en tu podcast. Es decir, tenemos harto para conversar, pero antes de ir a todos estos detallitos y saber algunas cosas y historias sabrosas, quiero saber quién es para ti Marieta Valespir Nareto. Ya. ¿Quién es para mí? Es como una integración de toda mi historia y de lo que vendrá. Es una energía que lo contiene todo, que se expresa a través de distintas cosas que he hecho, de mi experiencia de vida, de mis roles que he cumplido en distintos momentos de mi vida. Mi cualidad como de ser se expresa a través de todo eso. Decir como yo soy ingeniera o yo soy coach o y siento que queda corto, pero sí, o la gente que me conoce lo que va percibiendo de mí es como mi expresión a través de eso. Y me encantó lo que dijiste de ser el capitán del barco, de tu propio barco, porque uno va dando la dirección y creer que estamos solos es una ilusión. Entonces también Mm, me gusta esto y es lo mismo que estás haciendo tú con tu podcast que me encanta, que es motivar a escucharse, a que no estamos solos y que cada uno encuentra su manera. Cada uno es distinto, pero al mismo tiempo estamos todos contenidos en una comunidad, en una sociedad, no estamos solos. Así que me encantó eso también. Y bueno, lo de benditos cambios nació porque es como una mirada de vida. Es como que tú puedes decir, malditos cambios, maldito lo que me pasó porque lo pasé pésimo, sufrí. O puedo decir, benditos cambios porque me llevó a donde estoy hoy día. Me dolió, me costó, pucha que costó, pero valió la pena porque llegué a un lugar mejor. Siempre hay como una mejora en el proceso. O sea, hay un antes y un después que es importante, que vale la pena vivir ese dolor o ese desafío para poder llegar a un lugar mejor. La mm. sensación después es mejor. Voy a entrar un poco, quiero hablar un poco de historia, quiero hablar un poco de lo que ha sido el coaching, lo que ha sido el podcast, pero cuando te encuentras con alguien en un ascensor, así como esa misma pregunta de quién es Marieta, qué le indicas así como en 3 segundos? ¿Sobre mí o sobre el podcast, sobre benditos No cambios? sobre ti, ¿Sobre la onda, vida? sino, ¿Debería? claro. ¿Quién soy? Una persona que cree que podemos mejorar, que está en nosotros el poder de tomar decisiones acordes a lo que somos y que no es una cosa disruptiva o anárquica, sino que es al revés, sino que fluye como con nuestro entorno y con lo que somos cuando somos auténticos y cuando tomamos decisiones desde ese lugar. Bien. Me gustan los desafíos, no me da miedo. ¿Siempre fue así, el que te gusten los desafíos? O sea, no soy como la más valiente de mis hermanas, somos 5 mujeres. Yo era la última que me tiraba a la piscina, la que hacía la rueda, como, ay, ya, y me tiraba, pero igual lo hacía, pero era siempre como la última, pero lo hacía. Entonces tengo una sensación de poder hacerlo, de poder
no importa que me cueste más o que me dé miedo, que soy insegura o indecisa o qué sé yo, pero lo hago y me tiro. Y también tengo el referente de mis papás, que mi mamá hace triatlón, partió a los 50 y ahora tiene como 66 y va a los mundiales. Es una persona que también me ha mostrado que la disciplina, que los desafíos se pueden tomar, igual que mi papá que es súper responsable, también es aventurero con los... Es que los deportes encuentro que son como representan un poco ese espíritu de te vas a tirar en bicicleta por el cerro y no sabes lo que viene. Estoy como Sí. que vas con cierta seguridad de ti mismo, confianza de que vas a poder sortear lo que se te enfrente, lo que te presente al frente. Igual mis hermanas también son como súper valientes en ese sentido, aunque nos dé miedo, pero vamos como siguiendo nuestro camino cada una. Y eso como esa libertad que siento que nos dieron nuestros papás, es lo que me hace también a mí sentir confianza de que voy a poder, me puede costar, o sea, puede significar un esfuerzo, pero lo voy a lograr. Y no me importa ser la primera, pero sí el hacerlo porque hay un llamado en mí que quiere ir por ese camino. Entonces, ingeniería civil, por ejemplo, es una carrera preciosa, a mí me encantó. Nunca me dejó de gustar. Yo después, bueno, hace poco ya trabajé por muchos años en una oficina de cálculo estructural, que tú sabes que en Chile tiene alta responsabilidad moral, legal, que no se caigan los edificios. O sea, vamos siempre poniéndonos al día con cada terremoto, con cada temblor, se va actualizando la norma, se va viendo cómo hacerlo. Y es una carrera preciosa y me di cuenta que yo pensaba que era súper tradicional para hacer mi recorrido de vida, una carrera tradicional, una universidad tradicional, pero por otro lado después me di cuenta que no era muy convencional mi forma. Entonces ahí aparece mi propia manera. Por ejemplo, bueno, dentro de ingeniería, tú también eres ingeniero industrial. En industrial hay más mujeres, pero en civil, que es como más Mm. duro de los materiales, de física, de qué sé yo, eran muchos hombres, o sea, era mayoría hombres, 90% hombres en las clases al final eran más chicas y éramos una o dos mujeres. Y lo mismo me pasó después en la oficina. Pero me pasó que nunca me sentí menos respecto a los otros porque estudiamos lo mismo, me trataban igual, o sea, súper bien, nunca me sentí como discriminada, porque resolvíamos las mismas dudas, teníamos los mismos intereses respecto a lo que estábamos haciendo. Fue una buena experiencia. Poco en la oficina también eran puros hombres y yo era como una o dos mujeres. Entonces es como tradicional, pero poco convencional, porque era como la mujer que estaba. Sí. ¿Y cómo? Entiendo que eran 5 hermanas, o sea, ¿no tienes Cinco, hermanos? no, puras mujeres. O sea, ese papá es un regalón. Sí. Oye, ¿cómo fue ese cambio tal vez de puras mujeres a tal vez una carrera de 90% hombre y un mundo, y aparte que, pues tal vez voy a hacer un pequeño comentario, pero la ingeniería estructural tiende a ser más dominada por hombres, tal vez, si no me equivoco, que el resto de la otra ingeniería, Sí, muchos hombres. y aparte esa, como decís tú, se nos puede caer un edificio, o sea, hay que ser riguroso, hay que estar al día, hay mucha norma, un poco distinto tal vez a otras carreras. Y ¿cómo, cómo fue ese cambio o no lo notaste como de pasar de un mundo de Sí, mujeres tal vez a un mundo de hombres? mira que la vida como que nos va preparando. Es Mm, divertido eso porque sí, yo de hecho estaba en un colegio de puras mujeres. O sea, ok, imagínate, puras claro. mujeres, pero los dos últimos años, tercero y cuarto medio, con una amiga dijimos, cambiémonos ya, cambiémonos. Y ella me dijo, oye, mi hermano va en este colegio, cambiémonos juntas. Y nos cambiamos juntas a un colegio mixto, que era mucho más liberal con respecto al uniforme, porque yo estaba acostumbrada a ser muy ordenadita, que no podía salirme, o sea, un pinche de otro color no se podía. Era súper así, que me dio Mm, también me informó de esa manera, que está bien, dentro de un orden. Y llegué a este colegio que era mixto, que era mucho más relajado, más liberal, entonces me sirvió como transición. Después mm, yo entré a bachillerato en la Católica y también fue una transición porque éramos mitad mitad. De hecho, ahí es donde yo conocí a mi marido, que desde el primer año nos pusimos a pololear y nunca más terminamos. Y entonces ese bachillerato también fue una transición, porque había gente que quería estudiar medicina, comercial, de distintos tipos. mm. Entonces fue una transición y después llegué a ingeniería, que ya era mayoría hombres, cursos mucho más grandes. Entonces siento que las etapas que fui viviendo me fueron preparando para eso. No fue tan duro como podría haberlo sido si es que yo llegaba directamente a este colegio de mujeres a la universidad. Antes de prepararnos para esta reunión, me hiciste un audio y me conversabas de que estuviste varios años trabajando en ingeniería y en un buffet, me contaste, tal vez te contando un poco de ciencia, pero me decías ahí de que estabas muy contento Es con muy tu buena. jefe, con etcétera, el día a día, pero ya hay varios años y hubo un cambio con, si no me equivoco, con el nacimiento de tu primer hijo o tus hijos y empezaste tal vez a cambiar un poco y decís, ¿sabéis que necesito también dedicarle tiempo a mí? ¿Cierto? Tal vez no tanto al trabajo, en este caso a mí y mi familia. ¿Sí?
¿Cómo fue ese cambio y cómo abrió las puertas tal vez al siguiente cambio que ya es cambiar, entre comillas, de profesión? ¿Cierto? Sí, sí, es tremendo. Yo creo que hay varios puntos de inflexión en la vida en que uno va tomando decisiones que iba por una ruta y de repente ¡fup! Se te cambiaste Mm, para para otro camino. Y esas decisiones yo creo que yo no las tenía tan conscientes, pero hay un punto importante que a los 29 años yo trabajé en esta oficina todo el día y cuando volví después natal de mi primer hijo, a mí ahí o sea, tenía en la encrucijada de decir, quiero seguir desarrollándome profesionalmente porque estudié esta carrera, me falta mucho, o sea, un calculista vale más por los años que lleva mm, ejerciendo que solo no es una claro. posición jerárquica tampoco tanto en la oficina, sino que es por tus años de trabajo. Y por otro lado, yo decía, yo no fui mamá para dejar a mis hijos, para no estar con ellos. Entonces tenía esa encrucijada que decía Mm, que mis propias amigas ingenieras me decían, no, es imposible. Yo quería trabajar mediodía, yo quería poder hacer el match como entre la vida personal y profesional. Yo creía que se podía equilibrar. O lo necesitaba creer, mm. porque yo lo quería de verdad. Entonces, cuando dije ya, de repente si pido mediodía, nadie lo había hecho nunca en mi oficina, puros Estamos hombres. hablando ante pandemia, ¿cierto? Que era como otra forma de pensar. Sí, antes de Mm. pandemia, sí, sí. Y la gente me decía, no, es imposible, no están contratando mediodía en ninguna parte. Y yo decía, pucha, estoy dispuesta, era tan importante para mí esa convicción interna que decía, yo no tuve hijos para no estar con ellos, que puede ser cualquiera, hay gente que dice al revés, yo no voy a dejar mi carrera Mm, profesional por los hijos, que está súper válido, que da lo mismo, lo importante es escuchar la propia convicción. Entonces ahí está la ujú. propia manera. Y tomar una decisión. Tomé una decisión, entonces decía, ¿qué hago? Claro. O sea, yo estoy dispuesta a perder mi trabajo, no queriendo perderlo, pero porque esto es más importante, y me encontraré la forma, si no me resulta, encontraré la forma, no sé qué. Entonces fui a presentarlo y decirles como, hoy quería pedir si puedo trabajar mediodía, y me miraron y me dijeron, chuta, nadie nos ha pedido esto, a ver, déjanos conversarlo, yo soy muerta de miedo, y si no iba a renunciar, sin querer renunciar, porque era una oficina, de verdad que los jefes de esa oficina, como los socios, tienen una mentalidad son súper inteligentes, o sea, hacen las cosas de buena calidad, o sea, con la responsabilidad que significa un cálculo estructural, y además son muy humanos. Entonces, se abrieron en ese momento a la posibilidad, me dijeron, ¿sabéis qué? Ya, probemos, Mm, ¿por qué no? Y ahí se cambia un paradigma. Ahí cambia un mm, paradigma de decir, es imposible compatibilizar la vida laboral con la vida personal, con tener hijos. Entonces, yo desde ahí empecé a trabajar mediodía y estaba tan agradecida que cumplía o sea, yo llegaba toda la mañana a trabajar y cumplía con los tiempos, cumplía con todas las responsabilidades que significaba mi trabajo. Y entonces pude compatibilizar y eso para mí abrió un mundo en mi vida, porque dije, lo que mm. es imposible a veces es posible. Yo me moría de miedo, no quería perder mi trabajo, de verdad. Cuando fui a presentarlo decía como, ay, como que me sentía mal de estar pidiendo algo. Pero por otro lado, después yo estuve casi 11 años en esa oficina. Entonces se demostró que se podía, que ellos se abrieron la posibilidad, eh, había una confianza. ¿Por qué crees que se abrieron a la posibilidad? Yo, yo creo que me conocían por un lado, ya llevaba un tiempo trabajando con ellos, y por otro lado es su mirada de la vida. Entienden lo que es ser mamá, entienden que es importante. Quizás si yo hubiera trabajado todo el día habría estado súper preocupada de lo que está pasando en mi casa o de los niños o con culpa o qué sé yo. Entonces yo creo que fue esa combinación de cosas que se dio. Que no cualquiera me habría dicho que sí, quizás, Sí, pero me quiero detener un poco acá, solo porque yo creo que para la audiencia, para ambos lados, tanto para empleados como para empleadores, pasa que los cambios tienen acción y reacción, los cambios tienen consecuencias, ¿cierto? sí. Entonces, yo como dueño de negocio, si alguien, yo fomento de que tengan vida. Es decir, trato de, oye, ¿qué deporte estáis haciendo? ¿Qué hay que hacer el fin de semana y el día de semana Ujú, también? Fomento eso porque creo que la vida es parte, el trabajo es parte de la vida. sí. Pero está este concepto en mis pares que dan trabajo, es que si le digo a ella que quiere verde, va a llegar otro que quiere celeste y va a querer otro estoy hablando tal vez un pensamiento Sí. limitante. ¿Cuál eran los y tú también tenías tus propios miedos, por eso fuiste como estoy dispuesta a renunciar, entonces un poco, y una vez que uno toma la decisión, se rompen estos miedos y pareciera, chuta, estuve encerrado en una caja, quién sabe por qué. Ah. Entonces, pensando un poco en los empleadores, hablándole de los empleadores, ¿qué efecto generó en el ti y en el En resto? entorno, mira, yo siempre fui la única que trabajé mediodía. Nadie más lo pidió. Quizás porque igual también bajaba el sueldo. Bueno, Sí, pues, también era eso. que es Y contraintuitivo, porque todos queremos ganar más, en teoría, ¿cierto? pues, yo estaba dispuesta a hacerlo si es que
El trueque. En realidad a mí me encantaba mi trabajo, me gustaba lo que hacía, era un lugar cómodo, recibía mi sueldo y además podía estar con mi familia. Para mí no me importaba ganar no lo mismo que mis compañeros, obviamente, porque trabajaba la mitad del tiempo. Y en general ellos, bueno, si alguien les pedía algo, nadie se atrevía mucho a pedir tampoco, porque no estamos acostumbrados, pero Mm, se iban abriendo, igual habían diferencias entre cada uno, si es que alguien necesitaba algo, lo facilitaban porque veían que había un compromiso de por medio. No era como, mm. ay, me voy a aprovechar del sistema, como que no había ninguno que fuera así como aprovecharse, sino que era, entonces una cosa de confianza y buena voluntad. Pero tampoco, claro, yo entiendo ese miedo como de que todos lleguen a pedir cosas y todo, pero sabéis que no Pero se no dio sucedió. no, pero por ejemplo, uno me acuerdo que estaba construyendo su casa y entonces trabajaba mucho más afuera, le dieron Mm. esa flexibilidad en ese momento para poder hacerlo, entonces tenían cierta flexibilidad y permitían ciertas cosas distintas a cada uno. Que al final fideliza al trabajador, ¿cierto? Porque O sea, era difícil, entre comillas, y tal vez hoy día no, pero tal vez en ese momento era difícil que encontráis esas condiciones tú o los otros trabajadores en otro lado y al final es un mm. ganar-ganar, o al menos así lo veo yo, ¿cierto? Marieta Valespín Nareto, ¿cómo luego continuaste, ok, tuviste este beneficio, pero también me comentabas de que llega un punto en que ya es necesario otro cambio, ¿cierto? Cuéntame Sí, un poco esa inflexión. fue la pandemia que empecé como trabajo más de autoconocimiento, porque yo a los 35, eso fue a los 29 que tuve ese cambio y empecé a trabajar mediodía disfrutando. Y después a los 35 años me di cuenta que como que me cayó la teja un día que miré alrededor y tenía todo lo que yo siempre había querido. Una familia, una Mm, casa, unos niños exquisitos, mi marido que me quiere, nos queremos. Tenía todo, pero fue como que me cayó la teja y fue como, ¡ah! Y ahora, y ahí me fui para adentro, y fue como, chuta, ¿qué quiero yo? ¿Quién soy yo? Etcétera, como un trabajo de autoconocimiento que me llevó a darme cuenta de otras cosas mías, aspectos míos que había dejado un poco de lado. Y después de un tiempo dije, quiero trabajar con personas, quiero cambiar los edificios por mm, personas porque me di cuenta que me salía más natural, me di cuenta también que la oficina que yo trabajaba, todos se me acercaban a conversar de la vida más personal, era como que habría un lugar cómodo o un lugar de confianza donde uno podía hablar más de otras cosas. Entonces, ese cambio de darme cuenta, dije, ya, ¿cómo lo hago? O sea, no es de un día para otro, pero sí me cayó cuando dije, tomé esa decisión, siempre la decisión es la que cambia el camino, porque el camino se mm, va armando, pero fue como ya, ¿cómo lo hago? Y entre este autoconocimiento, lo que sea, con la ingeniería, ¿cómo hago el match? Yo no voy a dejar de ser ingeniera nunca, siempre está mm. como en mí, pero ¿cómo hago el match? Y encontré el coaching. Y ahí me empecé a preparar como coach, empecé a hacer sesiones uno a uno, con baja carga, o sea, porque muy ¿Tú espaciado. encontraste el coaching o el coaching te encontró a ti? Yo encontré el coaching, yo creo, porque encontré que era como una forma media estructurada, pero al mismo tiempo flexible y que hace que la gente avance, que ha sido siempre mi impulso de vida, como avanzar, concretar y todo eso. Entonces fue como, pero yo no tenía ni una referencia al coaching. Para mí, lo único que había escuchado que mi mamá decía, todos los coaches son chantas, como esa es la creencia que yo tenía en mi cabeza. Pero aún así dije, no, tiene que haber algo más y lo fui estudiando y lo fui ejerciendo y cuando lo vi, en efectivamente, cuando hacía las sesiones y veía un cambio en la persona, decía, esto se puede, esto lo vale. Y bueno, y ahora estoy estudiando psicología porque decía, el life coaching, el coaching de vida, que también me preparé para coaching de ejecutivo, pero el coaching de vida es una línea muy delgada entre lo que es psicología y coaching, entonces dije, ya, obvio que tengo que estudiarlo como que caía de cajón. Entonces me estoy preparando en eso. Pero siento que como que se fueron dando las cosas. Y en el momento que yo quería dejar mi oficina, todavía no podía porque también tenemos una familia que sostener. Sí, mi marido es emprendedor siempre. Y dije, ya, pero no importa, tengo que seguir con... O sea, después de un tiempo dije, ya, voy a dejar mi carrera, mi oficina, la oficina Ujú. donde yo trabajaba, para emprender camino nuevo, súper desconocido, súper incierto, etcétera. Y dejé mi trabajo, me costó mucho, yo los echo de menos todavía, o sea, yo adoro a la gente de allá, y también echaba de menos un poco lo que hacía, ¿Qué fue lo que más te pero costó? dejar esa rutina de ir a la oficina, conversar, más eso, el como estar con gente todo el tiempo. ¿Todo afuera y adentro? Adentro mío, es que estoy muy feliz con lo que estoy haciendo igual, como que se me abrió, o sea, la mente como quizás no había nada estructurado, se me abrió como la incertidumbre, entonces ya empecé como, puedo hacer todas estas cosas y después uno se da cuenta, no, tengo que enfocarme en alguna cosa para poder ir avanzando. Mm. Eso fue como que me encontré en un caos, como decir, esto es nuevo, como que no hay forma, ¿cómo lo hago? ¿Qué año estamos Eso hablando? quizás. Dejé mi trabajo de la oficina, que igual en paralelo iba avanzando con el coaching siempre, hace 2 años. Perfecto.
Y Sí, ahí dejar como que soltar. Los cambios también tienen que ir como las escaleras, que uno toma un nuevo escalón, pero todavía tiene el otro, ¿cierto? Y como que en verdad el cambio real es cuando soltáis el escalón anterior, más que cuando tomáis el nuevo, porque ahí estáis como mitad y mitad, ¿cierto? sí, lo solté. Lo Deduzco, solté. deduzco, deduzco que no hubo gran miedo, ¿cierto? O sea, me da pena como tantos años, que yo me encariño mucho con la persona que conozco, me encariño. Entonces, yo sentía mucho cariño con la oficina donde estaba tan agradecida, todo. Entonces, eso me cuesta más, como de dejar de ver a todas esas personas que vi por tantos años. Eso me costó más. Perfecto. Porque la ingeniería yo ya estaba segura que ya no quería seguir haciendo el cálculo. Por más que igual me gustaba, nunca me dejó de gustar, pero el foco la tenía casi como demasiado grande el interés por este lado, como para decir, no, pucha, quiero seguir a media. Ya no estaba para hacerlo a media. ¿Qué te enamoró del coaching? Porque veo, estás hablando como que el cambio fue entre comillas más fácil porque al final estás abrazando lo que viene más que preocupando de lo que dejáis. ¿Qué fue lo que más te gustó de lo nuevo? Ver que uno puede ser real aporte. Cuando llega una persona, no sé, llega una persona, no sé, un hombre que se había separado, que hizo psicología, hizo una terapia psicológica y después de un año, el psicólogo le dice, ya, consíguete un coach. Ya y llegó a mí. Y llegó hablando así como, bla, 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 y muy preocupado y tenso y la cara tensa. Y me dijo, quiero trabajar la autoestima, ¿ya? A la tercera sesión ya íbamos mejor, le había cambiado el semblante, a la cuarta sesión me dice, oye, dejé mis pastillas para dormir, yo no sabía que tenía pastillas para dormir, pero mi relación con mis hijos, estuvo mucho más tranquilo, y a la quinta sesión ya ahí terminamos y fue como, ya sé qué decisiones tengo que tomar, qué quiero tomar, y estaba como una paz. Ya no me habló más así como del pasado, de la ex, sino que lo dejó, como que le cambió hasta el semblante, estaba como más pacífico, y dije, ya, esto es demasiado importante vivir así, porque así es como tú puedes tomar decisiones más conscientes, puedes tomar decisiones más coherentes y no atarantado, sino que en paz con lo que eres. Mm, Y ese cambio, que lo he visto en muchas personas, como vale la pena. Entonces mm, eso es como demasiado valioso, que la vida sí podemos vivir mejor, mm, sí podemos mejorar la calidad de vida. suena Y a bien. veces, Como que lo entonces, escucho y fue como, yo creo que todos queremos eso. ¿Por qué las personas, yo creo que estamos de acuerdo que todos queremos vivir mejor, ¿cierto? El 99,9% de las personas tienen esta necesidad de vivir mejor. Hay muchas formas de vivir mejor y una de las maneras es pedir ayuda, ¿cierto? Y apoyarse en otras personas como el coach. Si hubiera una persona que está escuchándonos y quiere vivir mejor, pero no sabe cómo, y tal vez el coach es una alternativa que obviamente, ¿qué argumento ocuparías tú para que se anime por algo, por esta alternativa? Marieta Valespir Nareto. primero, bueno, si es que alguien está muy aproblemado y está deprimido o algo, siempre viene primero el psicólogo. Si Mm, alguien necesita psicólogo, el coaching no es el camino. ¿Cachai? mm, Primero viene ese es el orden. Primero el psicólogo, y cuando ya está bien y puede avanzar, entonces viene el coach. Y el mm, coach, mi coaching por lo menos, porque tampoco es como tan formal, hay muchas formas, hay mm, muchos tipos. Y la forma que yo he encontrado es vamos, vamos rescatando primero todas las habilidades que trae la persona, porque no venimos sin nada. No somos como nada. Muchas mm, veces, por ejemplo, si una persona lo pasó mal, se acuerda de lo mal que lo pasó, pero no se acuerda la decisión que tomó justo después para salir de ese hoyo. Justo después mm, para salir de ese problema, tuvo que tomar una decisión, tuvo que hablar, tuvo que poner límite, lo que sea. Pero uno no rescata esa habilidad que desarrolló, sino que pasa de largo y se acuerda como, oh, lo pasé pésimo, no lo quiero saber, no lo quiero ver más. Entonces aquí rescatamos esa habilidad porque es como, eso te empodera, te dice como, en realidad igual pude, en realidad mm, igual hice algo, y gracias a lo que hice pude salir de ahí. Y lo otro es reconocer patrones que uno va repitiendo, que pueden ser creencias limitantes o de comportamiento, o cosas que uno va repitiendo y que van frenando. Y que ahí uno, reconociéndolo y viéndolo, uno empieza a hacer cambios. Y ahí, cuando uno está, ahí estamos en el presente y decimos, ya, ¿a dónde quiero ir? ¿Qué quiero? ¿Qué me hace sentido? Desde conocerte empiezas a ver cómo, por aquí voy. Esto es lo que me hace sentido. Y para cada uno es distinto. Es muy diferente. mm, Y eso es lo más entretenido, que me encanta el nombre de tu podcast, porque a tu manera es realmente a tu manera. Y lo que yo decía, como que no es una anarquía de decir, dejo todo botado y me voy para allá. No es así, es como al revés, mucho más blando, mucho más fluido que eso. Entonces no mm, es porque empieza a ser, la lógica empieza a cambiar. Y encuentro que si yo hubiera hecho un pros y contras, no me habría ido a mi trabajo nunca, de mi mm. oficina, porque era un buen lugar, buen ambiente laboral, tenía mi sueldo todos los meses, trabajaba a mediodía, o sea, Zona de confort. ideal, zona de confort. Si yo hubiera hecho un pros y contras, no me dejaba mi trabajo. ¿Había algo más allá?
que la lógica racional no lo considera, que era el querer desarrollarme y en hacer esto que yo quería hacer, como trabajar con personas. Era como lo que me llamaba y la forma va a ser distinta, puede ser distinta, pero el fondo era como que intransable. Entonces, eso. Pareciera que vivimos, yo le llamo la Matrix, ¿cierto? Como de la película, que al final hay una forma, no sé si, hay muchas formas de vivir, pero pareciera que la Matrix prefiere una, ¿cierto? Que, que tal vez funcionó, podría haber funcionado en otro tiempo, ¿cierto? Entre comillas es andar al colegio, hay que casarse, hay que estudiar, hay que tener una carrera, trabajar no sé cuántos años y puedo continuar y puedo seguir de un sinfín de otras variantes incluso. Pero el a tu manera se contrapone un poco con eso, ¿cierto? Y da los miedos, hay que tomar un riesgo, el riesgo siempre tiene un impredecible, ¿cierto? ¿Por qué crees que con lo que tú has ido viendo en las personas que estás ayudando, por qué crees que cuesta tanto o qué podemos destacar, qué habilidades podemos destacar para bien y para mal de por qué uno continúa lo que dice la Matrix y de repente nos cuesta tomar como el camino a tu manera? Yo creo que no nos escuchamos, porque a veces creemos que eso es lo que queremos, porque estamos acostumbrados, porque es lo que hace todo el mundo, porque es lo que es, pero no nos estamos escuchando a nosotros realmente. Yo creo que hay que subirle el volumen a la voz interna y a la externa bajarlo un poquito, porque cuando uno se escucha no es como que vaya, lo mismo que te decía, no es como que vaya a dejar todo botado, sino que el escucharte es tan fuerte esa voz que no la puedes callar, es tan fuerte esa convicción que vas hacia adelante, que vas a encontrar la forma dentro de este sistema muy estructurado y muy fijo y muy de paradigmas establecidos y dogmas, vas a encontrar tu forma, pero porque escuchaste esa convicción. Entonces es una fuerza que como que no se puede callar, no se puede silenciar. Entonces, al escucharla, tú decir, esto no lo transo. Lo que yo decía, no sé, quería compartir con mis hijos, yo decía, eso no lo voy a transar. Mm, No sé la forma la voy a transar, porque hay muchas formas y uno se va adaptando a lo que tiene en el entorno, al momento que estamos viviendo, etcétera. Pero hay un intransable que es interior y ese es el que nos hace realmente, voy a incomodarme para poder salir de esta zona que también es incómoda. mm, La incomodidad es como la palanca del cambio. Cuando la gente no se da cuenta realmente lo incómoda que está en su vida, va a ser el cambio. Cuando se da cuenta es así como, "Ah, no quiero más". Llegan a mí cuando están realmente dispuestos a incomodarse para hacer el cambio. Entonces ya no estoy aquí, no quiero más, no me resulta, estoy chata, he probado, 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 no me funciona. Y ahí, cuando se rinden, como decir, no quiero más, ahí es cuando está preparado para dar el paso. mm, Porque es como, ya no quiero más, me rindo, y voy por lo nuevo, voy a ser valiente, porque estoy escuchando esa voz, entonces tengo que hacerlo y eso es lo que te ayuda a superar los miedos, la resistencia, todo lo que es fijo, porque como yo te decía, yo tenía una vida muy tradicional, o sea, mm. pero al mismo tiempo, no sé, pues soy una ingeniera que sabe de astrología, hice triatlón en algún momento, que me fui a intercambio, como que uno ha hecho hartas cosas que no son tan establecidas quizás o tan fijas. Entonces yo creo que cada uno va a encontrar eso en su vida, como algo que lo saca de lo típico, quizás, algo que lo representa. Te- te- Tú que eres madre y para las personas que nos pueden estar escuchando que son padres y madres, ¿qué le podemos dar a nuestro hijo? Hablaste de la incomodidad y creo que es un buen indicador, ¿cierto? ¿Qué herramientas les podemos entregar a nuestros niños? Que estamos creando otra persona, ¿cierto? Porque hoy en día pareciera que cuando está incómodo le pongo un cojín, como papá. Sí, Está esa sí, sí, tendencia, sí. ¿cierto? Que en ciertos momentos puede estar bien, ¿no? Que dependen de un sinfín de cosas, pero está esa Sí. tendencia como a donde hay incomodidad yo pongo un cojín. Entonces, ¿qué consejo, tips podríais dar como a los que estamos criando otra persona, que somos los coaches, sin querer queriendo, de nuestros propios hijos? Primero el ejemplo, es como uno mismo escucharse, porque cuando uno es auténtico y cuando has seguido tu camino, también es una inspiración para quienes vienen. El saber que no es fácil, que van a haber miedo, el saber que tener miedo es parte de la vida, pero cuando tú lo enfrentas, cuando tú lo hablas, muchas veces hablarlo, por ejemplo, ayer mi hijo tuvo una pesadilla y decía, es que no lo quiero decir, no lo quiero decir, y yo decía, es que dímelo, estamos en confianza, tú me lo puedes decir, porque cuando uno lo dice, Mm, alivia los miedos internos, la cabeza puede crear unos escenarios tremendos, pero así unas sombras enormes. Y cuando uno lo dice, todo se achica. Lo mismo pasa en cualquier cosa que uno va a enfrentar. Cuando dice los míos, se dan cuenta que en realidad son puras invenciones de la mente. Entonces eso, también como aprender a hablar y decir, o sea, me dio miedo este pesadilla, me dijo qué era, y fue como que se calmó y se durmió. Eso, como igual que nosotros hacemos, o sea, nosotros hacer la pega como personas individuales, mm, más que como papás, y después como papás reflejarlo también en la casa, en el hogar, en la perfecto, familia. sí. Te va a llevar para otro tema, Marieta Valespín Nareto. Cuéntame un poco de tu método Renacer.
Es ese que, el que te contaba, Ok. que es primero reconocer los patrones, recuperar las habilidades, vamos después eligiendo el camino, vamos adquiriendo cómo están incorporando esta nueva identidad, que ya no es lo que yo creía que era o lo que tenía que ser, sino que es una forma mucho más auténtica. Y ahí uno renace, es cuando empieza, y es un camino que es eterno, pues si en mi coaching es corto porque nadie tiene que depender de un coach. Mm. Eso, depender de alguien, jamás. Entonces es al revés, te da la fuerza o, para que tú lo descubras eso en ti, esa fuerza en ti. Eso es un acompañamiento que te hace y ahí uno renace porque empieza a tomar decisiones y después de esta decisión viene otra y después te diste cuenta que pudiste, entonces uno va avanzando así. Te vas demostrando a ti misma que puedes o a ti mismo que puedes. Así es. Una cosa es que te interesa el coaching. Otra cosa es querer hacer un coaching por aquí y por allá, pero otra cosa es ya poner un negocio de coaching, ¿cierto? ¿Cómo ha sido en poner un negocio de coaching? Cuéntame un poco cómo te diferencias como cualquier otro negocio y cómo encuentras a tus clientes como cualquier otro negocio. Ya. En eso, bueno, estoy en proceso también. Benditos cambios como la mentalidad una filosofía que acompaña todo el podcast, porque el podcast nació también como un espacio para visibilizar historias de reinvención, de que se puede y y cada persona que sea X o conocida o da lo mismo, tiene su propia historia y su propia historia lo vale. Y es inspirador también decir, pucha, esta persona lo pudo hacer y yo tengo algo parecido ya, quizás puedo. Entonces, visibilizar los cambios. Entonces, Benditos Cambios abraza este podcast, cursos grupales y este coaching uno a uno que es más personalizado. Entonces, yo dije, ya, de hecho, lo primero que dije al salir de ingeniería, yo, o sea, yo trabajaba con un edificio, mi proyecto, computador, mi espacio, esto, no tenía que presentar nada. Y decía, ¿cómo empiezo a comunicar? ¿Cómo empiezo a hablar? Me da vergüenza, la cámara, ¿cómo no? Qué incómodo. Y me costó encontrar la manera hasta que dije, me voy a incomodar en una zona cómoda. Para mí, conversar uno a uno es muy cómodo, porque me encanta escuchar a la persona, me da curiosidad preguntarle, más interés la otra persona. Entonces, pero la cámara incómoda. Entonces, este podcast con este formato, que era uno a uno, una conversación uno a uno, que va contando su historia, era muy cómodo para mí, con la incomodidad que tenía las cámaras. Entonces, uno va avanzando. Y ahora tengo las cámaras y no me incomoda tanto porque ya me acostumbré. Primero Somos dos. súper nerviosa, claro, ¿viste? ¿Cierto? Y 100%, y uno se va demostrando a sí mismo que se puede. Ah, O sea, igual me sigo tupiendo, igual no lo hago perfecto y lo que ah, sea, pero he ganado tanto con los comentarios que me han hecho, como que hay personas que le hace sentido, que ya a una persona le haga sentido, para mí lo vale. ah, He conocido personas, pero increíbles, que yo los entrevisto y tampoco los conozco y nos terminamos abrazando así, ah. como te decía, yo me encariño, entonces es real lo que pasa ahí. Entonces, eso es benditos cambios. Y entonces, bueno, y ya, a esto iba. ¿Cómo En llegan los Instagram, clientes? sí, sí, ahí va. El Instagram entonces es como la apertura hacia afuera. El podcast era como mi lugar cómodo porque el formato corto me incomoda. Como que decir 3 cosas que te sirven, no sé Ah, qué, me incomoda. Para mí es una conversación más larga, más extendida, más profunda, qué sé yo. Entonces, a través del Instagram fui sacando cortos del podcast y a través del Instagram llegan las personas. Porque ah, no importa cuántos seguidores tú tienes, yo tengo como 2 anuncios dando vueltas en mucho tiempo y de ahí me llegan personas porque dicen, oye, me hizo sentido. Y ahí conversamos y cuando me conversamos me dicen, quiero hacer el coaching contigo. Pero porque es una cosa como de conversación, más que si es algo mucho ahí o no. Pero llegan a través de Instagram. Que yo pensé, ese es otro paradigma que cambió en mí, otra creencia que cambié, porque yo pensaba que tenía que tener muchos seguidores y así llegan los clientes y no es así. Sino que es resonancia, llega a las personas igual. Paradigmas como ese ha ido votando un poco, pero con relación al negocio y porque tú misma me dijiste, oye, venía de una industria que es como una caja negra, un poco lo que haces tú. Es un trabajo muy detallado, de mucha calidad, para que no se caiga el edificio, Es muy pero como que lindo. está en una cajita negra y después me traía este entregable, que son los planos y lo que tú sabes mejor Para que yo. construcción, Correcto, pero aquí el producto es súper distinto. Es un producto de caja abierta, es un producto que al final el cliente el que te dice si es que valió la pena o no, te lo dice al final de las no sé cuántas sesiones, entonces tú como que no trabajáis un poco a la deriva durante un rato, obviamente haciendo lo mejor que uno puede, pero etcétera, etcétera. Entonces, que el cambio es relativamente grande. Entonces, ¿qué grande, sí, paradigma sí, ha ido? es gigante. O no sé si grande, pero como en el otro lado del Sí, espectro, podríamos sí, decir. sí, 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 sí. Entonces, Es verdad. ¿qué otros? Ahí hay un paradigma, ¿cierto? Como, oye, es que es distinto y si lo voy a hacer bien o no. ¿Qué paradigmas crees que has podido ir dejando en el tiempo
Marieta Valespín Nareto. Eso es lo que siempre me he cuestionado porque no es algo concreto y cada uno va a hacer algo distinto. O sea, cómo va a terminar la persona antes y después de la sesión, y yo hago 5 sesiones, es distinto cada persona. Entonces yo Mm, también decía, pucha, ¿cómo puedo decirle, vas a terminar así? O sea, sí terminan con más confianza personal, autoestima, seguridad, paz, como para tomar las decisiones, listo para seguir avanzando en la vida desde un lugar más acorde con quién es. Y entonces empecé, bueno, uno puede escuchar a la persona cuando terminamos, me agradece, me dice, me pasó esto, súper bien. Por ejemplo, varios me piden acompañarlos en transiciones. No sé, pues una mm, persona tiene un trabajo de hace 1000 años y va a entrar su hija a trabajar a su mm, oficina. Entonces era un cambio, pues. Entonces decía, ay, quiero transitar esto contigo, cómo me preparo, cómo, etcétera. Otra persona también que iban a cambiar el contrato, dijo, acompáñame, acompañamos. Entonces, es muy distinto cada persona y para mí también es difícil decir como algo concreto de, claro, nos sale un plano impreso al final, ¿cachai? mm, Pero sí, lo que yo desarrollo es como la confianza que yo sé que va a pasar algo bueno en su vida. Yo sé, es mm, como una fe de decir, bueno, primero lo hago con toda la buena intención y estoy muy atenta a la otra persona y le meto mucha cabeza también al mm, proceso. Cada uno quizás va a hacer tareas distintas y todo, pero le meto mucho que sea un engranaje lógico también para esa persona. Y según lo que la persona me va diciendo, tampoco es como que yo pueda definir, voy a hacer esto. A veces la sesión, yo tengo pensado algo, pero la sesión va por otro lado porque es lo que necesitaba la otra persona y es mm, la que lo ayudó a avanzar. Entonces, yo creo que la confianza de que yo sé que algo bueno le va a pasar en su vida y que yo he visto que después les va súper bien. No sé, por ejemplo, a una persona le trabajamos un tema, vivía en Australia y como que no sabía dónde vivir, qué trabajar, no sé qué. De dentro de las sesiones me contaba una pareja que tiene una relación súper tóxica, pero no trabajamos ese punto. ujú, Nosotros trabajamos un objetivo, no varios, porque si no nos dispersamos, un objetivo. correcto. Pero trabajando ese objetivo, pues se desataron un montón de nudos que habían en otras áreas de su vida. O sea, esta relación tóxica que tuvo la pudo soltar, fue capaz de decir, lo soltó, que le había costado y estaba en paz. Entonces, hay consecuencias que uno no ve o que no son tan evidentes, que son, al final, uno se expresa, como te decía, en todas las áreas. Entonces, Mm, cuando tú resuelves una cosa, o trabajándote a ti mismo, estás ahí resolviendo un montón de cosas. Aprendiste a poner límite acá, pero te sirvió para esta otra área. mm, Pusiste límite y se soltó un tema, conflicto que tenía. perfecto. Me imagino que con el fin de entregar un mejor servicio, que pasa eso de que el servicio queda bien al final y cuando el cliente te lo confirma, ¿cierto? Porque es difícil hacer pruebas de calidad del servicio y producto, ¿cierto? Sí. Entonces, me imagino que en la búsqueda de entregar un mejor servicio estás estudiando psicología. ¿Por qué estás estudiando psicología y qué crees que aporta a tu empresa? Porque siento que va de la mano. No puedo no hacerlo porque, primero, a mí me encanta estudiar. Me fascina, tengo una curiosidad por estudiar siempre, de todo tipo de cosas, y siento que va de la mano, como que me da una base. No es por el nombre de psicología, sino que es por el contenido que yo voy a adquirir también estudiándolo. Ay, es como que yo siento que si voy a hacer algo, lo voy a hacer bien. Mm. Entonces, si hay algo que tengo que saber, lo voy a querer saber, ¿cachai? Como prepararme acorde. Si Y pudiera así volver yo creo. atrás, hubiera invertido ingeniería por psicología. Es que no tengo idea. Mira, yo me he cuestionado mucho eso. Dije, ¿por qué estudio ingeniería? Mi papá es ingeniero, quizás. No sé, pero por otro lado, me entregó un montón de herramientas tan importantes y lo pasé bien, me encantaba la carrera, em, que no sé si hubiera hecho el camino distinto. Siento que mi despertar también de esa parte mía, de otra parte mía, fue mucho más tardía. Incluso yo creo que después de tener hijos, ya Mm, como a los 35 es cuando me di cuenta. Entonces, como antes de eso, fui viviendo una vida que igual la fui disfrutando, fui sacándole provecho. Y uno ha hecho muchas cosas, o sea, como, por ejemplo, yo cuando chica tocaba cello, de los 5 a los 15 años. Súper poco convencional tampoco, porque era la única, típico, pero era como mi espacio seguro y que también me entregó otras herramientas como es la disciplina, tenía que estudiar, y también expresarme de otra manera. O sea, mm, yo al final no tocaba las notas, sino que tocaba la música con los ojos cerrados y era una forma, o sea, encerrar mi pieza, no era para mm. nadie. Era como que cerraba los ojos, tocaba y era como mi otro mundo y abría los ojos y era como, aquí estoy. Entonces, uno como que cada experiencia va mostrándote otra parte tuya. Entonces, yo creo que ingeniería así también me fue mostrando otra parte mía y todas las cosas que uno va haciendo. Perfecto. Al final, por algo pasó. Por algo Oye, pasó y sí, más herramientas que tengo hoy día.
Sí, te quiero llevar al mundo o al tema del podcast Benditos Cambios. También estamos en un podcast, así que tengo curiosidad. Ya hablaste de que costaban las cámaras. Eso tal vez la parte que un poco desagrada, pero ¿qué ha sido lo más agradable de poder grabar un podcast? Las personas que he conocido, de verdad que hay muchos que la mayoría yo no los conozco. Nos conocemos ahí en persona y nos terminamos abrazando porque están abriendo su vida, su corazón Mm, en la conversación. O sea, son conversaciones cortas, son media hora, 40 minutos, qué sé yo, pero igual están abriéndose a conversar conmigo, nos miramos a los ojos. Hay como una confianza intrínseca, como de no te conozco, pero mira, te voy a contar esto. Y esa sensación de que no somos tan distintos todos, de que nos encontramos en este lugar y nos abrimos de una forma amorosa a conversar, y cosas que le pueden servir a otras personas, son vivencias personales, que eso yo creo, como descubrir ¿Cómo lo seleccionas? pura tinca, sí. Me resuena algo, me hablaron o me recomiendan. Hay mucha gente que me recomienda, oye, entrevístate a esta persona y voy viendo y así. Y hay una lista infinita de personas porque en realidad todos hemos tenido puntos de inflexión importantes en la vida, todos hemos tomado decisiones. O sea, nos podríamos haber demorado o no, pero no importa. Tomaste una decisión que cambió tu ruta, cambió tu vida, cambió lo que se esperaba de ti. Escuchaste tu voz, Sí. atravesaste miedo. ¿Cómo te preparas? Me preparo, bueno, le hago la presentación primero, averiguo de su vida, hago la presentación, les voy preguntando, y ahí a lo que salga, porque yo siempre les pregunto qué punto de inflexión quieres traer hoy día a la conversación, porque quiero que la persona elija por dónde quiere ir. Después la conversación se va dando sola, voy preguntando y vamos por otro lado y a veces aparecen cosas nuevas, pero en general dejo que la persona elija de dónde partir, el punto de partida, porque el punto de partida puede ser el último o puede ser el primero, o sea, no hay una cronología específicamente para esto, sino que puedes partir de atrás para adelante o de cuando era chica, no sé, da lo mismo. Entonces ahí permito que la persona elija y quizás eso también le da la libertad de decir como parto de donde yo quiero y ahí me abro también a lo que venga. Podcast, dentro de todo, es difusión. Es como está dentro del mundo del marketing, que el marketing tiene mucha... Sí, El hoy es un mercadeo, mundo, ¿cierto? hay un mundo que me cuesta y que, que ha sido nuevo y que muchos te dicen cosas y todo. Para mí es un mundo, pero así, ¿Qué te totalmente dicen? nuevo. No, por ejemplo, una persona me decía, no, es que lo hiciste, partiste muy pronto, entonces no tenés que partir en tu casa haciéndolo. Y después, no, es que, entonces, opiniones hay muchas, y uno dice como ya, bueno, o sea, eh, yo el año pasado, de hecho, fue mucho más genuino, fue como lo que me fue surgiendo, nació Benditos Cambios, entonces cuando nace es como que uno le va recién dando forma, no tiene forma, y después le va dando forma y ahora para mí sí es, y ahora lo puedo consolidar, es más, está más estable, ya sé por dónde va, sé lo que me gusta, lo que no me gusta, etcétera. Entonces no le metió mucha cabeza de marketing, la verdad. Pero sí Ok. sirve para difusión, yo saco los clips y estoy para Instagram, y me ayuda un montón y encuentro que cuando uno escucha, aunque sean cortitos los reels, son frases o son reflexiones que sí sirven para el día a día que uno puede escuchar y decir, pucha, sí. Entonces, la reflexión es lo que me gusta a mí, darle una segunda lectura a lo que pasó. Ah, Sacar el aprendizaje, si uno no saca el aprendizaje no sirve de nada. Que la vida tenga reflexiones eh, para poder crecer y avanzar. pongo el podcast en el mundo del marketing, porque, bueno, es difusión y todo, y en ese sentido, ¿has visto resultados del podcast? ¿Te han llegado personas porque y te digan, oye, te escuché en el podcast y quiero saber más de tu servicio? ¿Tiene impacto el podcast? Tiene impactos. Hace poco tiempo me pidieron para una empresa una charla, hice la propuesta. También me invitaron a dos charlas, uno con la Frangipani, que era muy divertido porque era un campo de rosas en Buin, casi que a pata pelada haciendo una charla de los cambios, o sea, una experiencia tremenda, preciosa. Y otra charla para un grupo de matanzas también, Buenísimo, sí. sí, para emprendedores, que al final iba a ir, pero al final llovió, pero me iban a alojar en un hotel muy rico. Esas experiencias como que también han salido y han surgido a partir del podcast. Yo creo que por la red que se va formando, por las conexiones con las personas. Eso yo creo que es lo que más me ha dado y ha sido muy gratificante para mí el podcast. Perfecto. Recién ocupaste la frase que nació el podcast. ¿Costó mucho Gracias. gestar el podcast? Sí, o sea, que iba sin tantas, como que no sabía a qué iba, pero yo necesitaba como empezar a expresarme. Y la cámara solamente yo, nunca he sido como el centro de atención, yo en mi vida, como que no soy más observadora o converso, etcétera. Entonces yo ser el centro como que me incomodaba demasiado. Y ahí dije, ¿cómo lo hago?
y apareció el podcast y además que decía, "Ay, necesito que alguien me ayude, yo no entiendo este mundo de marketing, es distinto, yo nunca lo he hecho". Y apareció entonces en Instagram Asfera, que también es Fernando, que es un ingeniero también, que no encontró pega nunca, no sé qué, y se dedica ahora a filmar y todo, tiene sus cámaras y su estudio. Entonces llegué a él y fue como, nos entendemos, ¿cachai? Como hablamos el mismo idioma. Y ahí eso me ayudó mucho a hacerlo. Entonces ahí fue naciendo, fue como ya, cuánto rato, fue formándose a quién entrevisto, a quién invito, y fue formándose, me costó, o sea, fue como, y ahora que ya tiene forma, pero nació así. Si lo miras para atrás, ¿fue más fácil o más difícil de lo que creías? Es que yo creo que nunca me lo habría imaginado. No pensé que iba a tener un podcast yo. Entonces no me lo habría imaginado. Y claro, las primeras sesiones súper nerviosas, pero las grabé en la casa de mi hermana. Entonces eso fue rico también, como que estar en un lugar conocido, con las primeras personas también que quiero mucho y que también me ayudaban y sabían que yo estaba haciendo la primera vez. Entonces estaba nerviosa y como más nerviosa, pues no sé, más tiesa, más como, ay, pero como te quieren, como decía ya. Había uno que me decía como, ya a ver, ¿quieres que ponga este tema y habláis? Ya. Y entonces me da espacio para hablar a mí y así. Entonces yo creo que me ayudaron mucho las personas que estaban alrededor mío. Eh, Personas así como tal vez referente o que sea como, no sé si un sueño en la palabra, pero que sea como un pseudo objetivo de entrevistar, onda, que hay un grupo de personas que te gustaría entrevistar. No sé. O sea, tengo un listado largo de personas. Es que yo le veo el valor a cualquier persona que quiera hablar. Como que puede ser o muy famosa, claro, que han logrado cosas, es más evidente que los cambios que tuvo, pero también en el día a día uno tiene cambios importantes. Entonces, Mm, no tengo una lista así como alguien, me encantaría entrevistar a, es que agradecida de cualquier persona en realidad. Yo creo que cualquiera va a mostrar su reinvención. Gente que haya pasado los cambios igual, gente que haya mm, pasado los miedos, gente que haya superado de alguna manera y haya tomado decisiones valientes mm. y esté comprometida consigo. Eso es importante porque Tal vez no es con nombre, pero tal vez sí es con una gran experiencia. Si no quiero entrevistar a Juanito, pero tal vez quiero entrevistar a Juanita, que hizo un gran cambio y quiero representar eso, me imagino. sí, sí, más que una persona específica es personas que se hayan atrevido, que pueden ser desconocidas, pero que hayan tomado decisiones valientes, que hayan reflexionado sobre su vida, que hayan aprendido y hayan crecido y hayan tomado el mando de su barco, la dirección que quieren tomar. Mm, perfecto. Marieta Valespín Nareto, de las últimas preguntas, si pudieras poner un cartel en la calle, ¿qué iría a ese Ya, cartel? sí se puede, sí se puede, que mucha gente piensa que no, sí se puede, con disciplina, no importa que cueste o no cueste, pero si tú tienes esa convicción adentro, tienes ganas, pero así de no sabes por qué, pero tienes ganas de ir por eso, hazlo, sí se puede. Y uno puede encontrar, puede sonar imposible, o sea, yo como de ingeniera coach, ¿qué es eso? O sea, como puede sonar imposible, sí se puede, eso, que escucharse es demasiado importante, pero sí se puede, sí se puede cambiar, sí se puede, si uno quiere. Y si uno está dispuesto a incomodarse, y por eso. A ti misma, ¿qué te hubieras dicho en esos momentos en que te resistías? Si estuvieras ahí a ti misma y pudieras decirle algo. Sí se puede, dale, sí se puede, escúchate, avanza. Porque obvio que uno da mucho miedo, como yo te decía, que era la última en tirarme a la piscina, así como, ay, ya, voy a hacerlo. Y lo hago. Sí se puede. En el mismo cartel que pongo en la calle, me lo diría a mí misma. Que confíe. Perfecto. Y esta es la última. Sobre los cambios, si hubiera una persona que hay gente que ama los cambios y hay gente que no le gustan los cambios. Si hubiera alguien escuchando que no le gustan los cambios, ¿qué consejo o recomendación le podríais dar sobre los cambios en general? Que los cambios vienen igual, que es Mm, parte de la vida, que aunque uno quiera o no, los cambios van a venir igual. Y si uno se resiste, la ola te va a revolcar. Si uno no quiere ver, los cambios vienen igual y a veces la torre se cae. Entonces, estar atentos, si es que hay alguna incomodidad, como hablábamos, estar atentos a lo que está pasando en tu vida, porque uno puede detectarlo mucho antes, no necesita que la ola te explote en la cara. Uno puede ir detectando mucho antes y haciendo cambios como de dirección, de por aquí o quizás es una conversación que hay que tener o una mirada de algo o una reflexión de algo para evitar llegar a que la torre se te caiga. Uno puede estar escuchándose, eso, escuchándose porque no es necesario llegar a así como el que se resista a los cambios, igual le va a llegar. Los cambios son parte de la mm. vida, es como imposible no tenerlos. Y es tan bueno al final, o sea, te llevan a un lugar mejor, sí o sí. Me quedó una palabra, una pregunta en el tintero que ahora lo mencionaste, que tiene que ver con escucharse. ¿Qué ingredientes o qué facilitadores hay para escucharse? ¿Hay alguna receta
como de ingredientes para escucharse? Yo creo que el cuerpo, cuando uno dice algo, pero no era muy coherente contigo, como que se aprieta el cuerpo, la guata. Es como que llega a un lugar o escuchas algo que no te hace sentido, que te hace ruido, hay una disonancia, es como que ay, el cuerpo lo siente, uno se da cuenta. Y muchas veces pasa por alto esa intuición, esa percepción de lo que, de ese momento. A mí también me ha pasado y me he equivocado también muchas veces por eso. Pucha, decía, pucha, sabía que no tenía que ir o no sé qué, pero uno pasa por alto eso. Entonces, aprender a hacerse caso, a escucharse. Y el cuerpo habla. Cuando algo, Mm. o a ti te hace ruido como, no le creo mucho a esta persona, por algo es. Me Entonces, pasa, me pasa que como que extraño el gimnasio de escucharse. sí, Como que si quiero ser fuerte, voy al gimnasio, ¿cierto? Si sí. quiero, si quiero aprender, voy a la universidad o a un taller, etcétera. Pero, ¿crees que existe el gimnasio de escucharse? Una forma es meditar, que a mí Mm, me encanta también, porque es como conversar con uno mismo, bueno, con lo que tú creas, escucharse, pero también cuando algo te molesta del otro es porque algo tienes que resolver. Cuando uno tiene una pelea con alguien y te molestó algo que te dijeron o estás muy molesto, algo tenés que resolver tú también. O sea, uno siempre tiene algo. La otra vez, no sé, con mi hermana, me dolió mucho lo que me dijo, pero no era por ella, era porque me tocó una fibra mía, no mm, era un tema con ella, era yo. Y eso, escucharme, dije, ¿por qué me dolió tanto? ¿Qué tengo ahí que no he visto? Y ahí después me di cuenta. Yo creo que es el gimnasio, como cada vez que uno se relaciona con otro, porque los otros son espejos tuyos. mm. Entonces, cada vez que uno se relaciona con otro y como que algo le molestó, o sea, algo le molesta a uno, es porque algo tiene que ver y darle una vuelta y una reflexión ahí. Perfecto. Marieta Valespir Nareto, 1 millón de gracias por tu tiempo. ¿Dónde te pueden encontrar las personas que estén interesadas en lo que tú haces? marietavallespir.com, www.marietavallespir.com, Marieta con doble T, Vallespir, mi nombre, corta doble L, no es tan fácil. También marietavallespir.coach en Instagram. Y también Perfecto. tengo bueno, en YouTube tengo el podcast también subido, y en Spotify, Benditos Cambios. ¿Y arroba benditos cambios o te sale el...? El del YouTube es mi nombre, Marieta Vallespir. Perfecto. Buenísimo. Pero si ponen Benditos Cambios, como que aparece el podcast y ahí aparezco yo. Claro que sí. Muchas gracias por tu tiempo, Marieta. Excelente día. Muchas gracias Rodrigo, gracias por tu aporte, por todas estas entrevistas, por tu manera, es que hay que darle más voz a tu manera. Así que muchas gracias a ti, Rodrigo. Súper. Nos vemos. Ya ahí se corta, ya, y se grabó.